Una vez que las puertas de la cárcel se cierran tras un delincuente, normalmente solo suelen abrirse cuando éste ha cumplido su condena. A Yoshi Shiratori, sin embargo, no le pareció oportuno esperar tanto. De hecho, consiguió superar las estrictas medidas de seguridad de varias prisiones, la friolera de 4 veces, pasando a la historia de Japón como el hombre al que ninguna prisión pudo retener. En este vídeo le mostraremos las feroces habilidades y aventureros trucos con los que el preso consiguió burlar al sistema judicial una y otra vez. Así que permanezca atento aquí en Vale la pena saberlo. Yoshi Shiratori nació en 1907 en Aomori, Japón, y se ganó la vida a duras penas en su juventud y como joven adulto con una gran variedad de trabajos. Por ejemplo, trabajó como vendedor en una tienda de tofu o llegó hasta Rusia como pescador, donde pescaba y vendía cangrejos. Pero Yoshi no conseguía hacer amigos con ninguno de sus trabajos, así que cambiaba continuamente de empleo y probaba algo nuevo. Cuando acabó dándose cuenta de que no parecía ser realmente bueno en nada, el japonés empezó a ganarse la vida apostando y robando. No cometió ningún delito grave, pero como Yoshi se relacionaba naturalmente con gente turbia, de repente fue acusado injustamente de robo y asesinato. Aunque el pequeño delincuente era inocente en este aspecto, en 1936, a la edad de 29 años, fue encarcelado en la prisión de Aomori, en su ciudad natal. Por supuesto, Yoshi, como presumiblemente todos los demás presos, no quería permanecer allí, por lo que comenzó a tramar una fuga. Para ello, el preso observó meticulosamente la rutina diaria de los guardias desde su celda todos los días durante varios meses y memorizó cada pequeño detalle. Una vez que Yoshi supo exactamente cuándo y durante cuánto tiempo el personal de la prisión no estaba a la vista, quitó el alambre metálico que servía de asa para su cubo de baño, lo dobló para darle forma y lo utilizó para forzar la cerradura de su celda. Antes de hacerlo, también puso tablas en su cama y las tapó para que desde fuera pareciera que seguía tumbado en su cama y durmiendo. De ese modo consiguió escapar de la prisión sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, el viaje de Yoshi hacia la libertad no iba a durar mucho. Después de todo, no llevaba dinero ni comida, tenía que encontrar un lugar donde comer, así que intentó robar comida de un hospital. El japonés fue capturado y arrestado y acabó de vuelta en la prisión de Aomori solo 3 días después de su fuga, donde tuvo que pasar varios años bajo estrictas precauciones de seguridad, hasta que en 1942 se decidió que Yoshi debía recibir una sentencia aún más dura por el robo y su fuga. Así, en 1942, el preso fue trasladado a la prisión de Akita para ser condenado a cadena perpetua. Allí incluso se le colocó en una celda especial que se consideraba completamente a prueba de fugas. La celda, diseñada especialmente para los astutos fugitivos, tenía un techo muy alto, paredes de cobre liso y solo una pequeña claraboya. Sin embargo, con noches de entrenamiento, Yoshi consiguió trepar por las paredes lisas y alcanzar la pequeña ventana de la parte superior. Como la madera del marco de la ventana se iba pudriendo con el tiempo, el fugitivo la aflojaba poco a poco cada noche hasta que por fin pudo abrir la ventana del techo. Sin embargo, Yoshi sabía que los guardias le oirían si subía al tejado y huía por él. Así que esperó hasta que hubo una fuerte tormenta una noche y finalmente escapó sin ser visto al frío glacial. Yoshi no fue tan fácil de atrapar como la primera vez. De hecho, consiguió sobrevivir en libertad durante 3 meses enteros y luego fue él mismo a casa de uno de sus antiguos guardias. El guardia era la única persona que había sido amable con Yoshi durante su estancia en prisión, así que esperaba que pudiera ayudarle. Yoshi quería colaborar con él contra la injusticia del sistema judicial japonés. Por desgracia para él, el guardia llamó a la policía
y Yoshi fue detenido de nuevo. El joven de 35 años fue trasladado a la prisión de Abashiri, la más septentrional y dura del país. Aquí Yoshi tuvo que sentarse en el suelo de una celda exterior con un frío extremo y los guardias le pegaban si se atrevía a levantarse. También tenía que llevar esposas casi todo el tiempo. Para asombro de los guardias, un día Yoshi consiguió romper las esposas delante de ellos, así que finalmente le pusieron unas esposas especiales que solo se abrían una vez a la semana, cuando se le permitía bañarse. Las esposas eran tan seguras que un especialista tardaba 2 horas en abrirlas cada vez. También le pusieron una cadena en el tobillo. Como Yoshi estaba desesperado por volver a vivir en libertad, elaboró un nuevo plan de fuga. Sin que nadie se diera cuenta, vertía un poco de sopa de miso en ciertas partes de las esposas y la cadena del tobillo cada vez. Y así el metal se iba oxidando poco a poco. En 1944, finalmente consiguió destruir las cadenas y aprovechó una noche en la que toda la prisión estaba a oscuras debido a la guerra para realizar su fuga. Yoshi se dislocó los 2 hombros y se colocó por la ranura para comida de la puerta. El japonés pudo entonces salir de la prisión sin ser descubierto y pasó los 2 años siguientes viviendo en una mina abandonada, escondido en lo más profundo de las montañas. Sin embargo, cuando robó un tomate en una granja cercana, Yoshi fue atrapado y atacado por el granjero. Yoshi se defendió y apuñaló al granjero, lo que le devolvió a la cárcel tras 2 años de libertad. Sin embargo, Yoshi ya no recibió una pena de prisión por sus anteriores fugas y la muerte del granjero, sino que fue condenado a muerte. Hasta entonces debía cumplir condena en una celda de alta seguridad de la prisión de Sapporo. Allí también había paredes muy altas y lisas y una claraboya. Sin embargo, era tan pequeña que ni siquiera la cabeza de Yoshi habría cabido por ella. Como los guardias pensaron que sería imposible que el preso escapara, ni siquiera lo esposaron. Su error, sin embargo, fue concentrarse solo en la posibilidad de fuga por el tejado. Hacía tiempo que Yoshi había urdido un nuevo plan, y así sucedió como tenía que suceder. Yoshi cavó poco a poco un túnel en el suelo utilizando sus cuencos de sopa como palas y finalmente escapó por 4ª vez en 1947. Tras un año de huida, Yoshi paseaba por un parque cuando se encontró con un amable policía. El policía le ofreció un cigarrillo y Yoshi quedó tan impresionado por su amabilidad que entonces le dijo voluntariamente quién era y que el policía podía arrestarle, y así el japonés fue enviado una vez más a prisión. Sin embargo, afortunadamente para él, su caso volvió a los tribunales y se determinó que su ataque al granjero había sido en defensa propia y que no había atacado ni herido a nadie durante ninguno de sus arrebatos. Como resultado, su condena a muerte se redujo a 20 años de prisión y fue enviado a la prisión de Fuchu, en Tokio. En 1961, tras 14 años, Yoshi fue puesto en libertad por buena conducta y regresó a su pueblo natal de Aomori, donde vivía su hija. Su esposa, a la que apenas había visto durante su matrimonio debido a sus muchos años en prisión, ya había fallecido para entonces. Yoshi Shiratori se ganó la vida en libertad durante unos 10 años más, desempeñando diversos trabajos, hasta que finalmente murió de un ataque al corazón en 1979 a la edad de 71 años. Sus cenizas fueron enterradas en el monte Fuji por un vecino que cuidó de Yoshi en sus últimos años. Debido a sus espectaculares fugas, Yoshi Shiratori sigue siendo considerado un antihéroe legendario en el folclore japonés. Durante sus fugas, a veces corría hasta 120 kilómetros al día y gracias a su buen sentido de la orientación era capaz de encontrar el camino a todas partes. El Museo de la Prisión de Abashiri incluso ha dedicado un monumento a Yoshi y también hay libros, un blog, una película y un documental sobre el legendario fugado.
el hombre al que ninguna prisión pudo detener. Háganos saber en los comentarios qué método utilizaría usted para fugarse de la cárcel y no olvides dejarnos un like y suscribirte si te ha gustado este video. Hasta la próxima, aquí en Vale la Pena Saberlo.